Satanás. Ese es el tema del cual hoy vamos a hablar. Vamos a hablar acerca del diablo, acerca de Satanás. Es una de las doctrinas que muchas veces se descuida dentro de las iglesias, pero debemos de estar sabidos que de la existencia de Satanás, cómo obra, cómo opera, y es por eso que el cristiano debe de estar alerta ante los embates del adversario, de los embates del enemigo malo. Satanás lo menciona la Biblia desde los inicios, allá en el Génesis. Y para iniciar vamos al capítulo 3 de Génesis, en donde lo menciona la escritura como el que a través de la serpiente sedujo, engañó a Adán y a Eva para que comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero también es cierto que vino una maldición de Dios sobre el hombre, sobre la humanidad, pero también sobre Satanás. Y dice allá en el capítulo 3 de Génesis, versículo 14 y 15, dice así, mira: y dijo Dios a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok. Pondré enemistad entre la simiente de la mujer, entre Cristo y Satanás. Es cierto que el enemigo malo tomó el control del mundo. Por eso la Biblia dice, otro versículo que te adelanto: el mundo entero está en poder del maligno. Por eso es necesario entender las escrituras. El mundo entero está en poder del maligno. Ahora, no estoy diciendo que todos estén poseídos, pero sí hay una influencia sobre todo el mundo. La hubo también sobre ti, sobre de mí en cierto momento, antes de que Cristo llegara a nuestras vidas. Y Satanás tomó el control de la humanidad, ese dominio que se le había dado en un principio a Adán y a Eva, porque Dios les dijo que gobernaran sobre toda la creación, que ejercieran dominio, pero al haber desobedecido perdieron ese control sobre la humanidad. Y ahora Satanás es el que controla al mundo entero. Esa enemistad que se profetizó entre la serpiente, a Satanás se le conoce como la serpiente antigua, llegó a su fin cuando Cristo, parece que fue una derrota, pero Cristo lo venció en la cruz del Calvario, porque resucitó y recuperó para el creyente ese dominio sobre las cosas. Ahora el creyente tiene autoridad sobre el enemigo malo. El enemigo lo hirió en el talón por los sufrimientos que pasó Cristo, pero Cristo, al decir que le asestó un golpe en la cabeza simboliza autoridad. Entonces Cristo recuperó para nosotros como creyentes la autoridad. Y hoy Satanás está derrotado, está vencido, no tiene ningún poder sobre el creyente, aunque sí puede tentar al creyente. Lo vamos a ir desarrollando el tema, pero Cristo ha recuperado esa autoridad para nosotros. Por eso el tema te debe de generar confianza. Pero si tú eres un inconverso aún, si tú no has venido a Cristo, déjame decirte, estás en poder del maligno. Pero depende de ti. Si tú quieres venir hoy a Cristo, eres libertado de la esclavitud del maligno. Dice la escritura que en cierto momento todos estuvimos esclavizados al enemigo malo. Lo dice allá Efesios 6:1-2, en donde dice: ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Se está refiriendo a Satanás. Estábamos bajo su gobierno, bajo su autoridad, pero ahora Cristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado y nos ha libertado de esa opresión del enemigo malo. Una de las cosas que debemos de entender como creyentes es que nuestra lucha, dice Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra personas como tú y como yo, es contra demonios. Lo dice allá en Efesios 6:12. Vamos a ir para allá para leerlo. Dice la escritura así, mira:
Vamos a ver en Efesios, aquí estamos ya. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha es contra demonios como creyentes, como creyentes. Por eso el apóstol Pablo, él mismo, nos exhorta a que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, que no ignoremos cómo opera, cómo trabaja Satanás, porque si nosotros caminamos en ignorancia, nos puede hacer mucho daño. No estoy diciendo que el cristiano puede ser poseído, no, como algunos erróneamente predican, no va por ahí el pasaje. Eso ya lo he compartido en otras ocasiones, voy a volver a releerlo. Allá en el libro de Mateo, en el capítulo 12, dice la escritura así, mira, en el 42, para que lo puedan entender mejor. Le dijo Cristo a los judíos que lo rechazaron. Tenemos que hacer énfasis a quién se está refiriendo. Se está refiriendo a los judíos que lo rechazaron. Y les pone este ejemplo. La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír las sabidurías de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Está hablando de la reina de Saba, que escuchó hablar de la sabiduría de Salomón y fue y platicó con Salomón, se quedó admirada de su sabiduría, pero Cristo es mayor que Salomón, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Por eso nosotros haríamos bien en pasar mucho tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Y dice después el Señor, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Fíjate lo que dice al final. Así también acontecerá a esta mala generación. Se está refiriendo a los judíos que no lo quisieron aceptar, que vieron a su Mesías, que su postrer estado, si estaban influenciados por el maligno, su postrer estado será peor que el primero. Un cristiano no puede ser poseído. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero un inconverso sí puede ser poseído. Un inconverso sí puede, en ocasiones, al estar rechazando el evangelio, al estar practicando cosas malas, puede ser poseído por un espíritu malo, pero no un creyente. Ese pasaje ha sido mal interpretado por muchos predicadores, a los cuales no voy a juzgar, no voy a entrar en ese tema. Yo únicamente te aclaro lo que quiere decir el evangelio, analizando el antes y el después. Se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo a esa generación de judíos mala, que no lo quisieron aceptar. De hecho, todavía no iniciaba la iglesia ahí, por eso no se está refiriendo a la iglesia, al creyente, se está refiriendo al inconverso. La iglesia inició hasta Hechos de los Apóstoles, cuando todos recibieron el Espíritu Santo. El cristiano debe de estar sabido cómo opera Satanás. Satanás es real, es verdadero. Y el cristiano bien haría en caminar con humildad. No voy a juzgar a nadie, pero he escuchado muchos hermanos que en ocasiones le ponen apodos al diablo, se ríen de él, lo apodan como el chanclotas y muchos apodos que le han puesto ahora. No debería de ser así. Lean por favor el libro de Judas, en donde el ángel no se atrevió a proferir juicio de maldición sobre el diablo. Únicamente dijo, el Señor te reprenda. Esa debe de ser nuestra actitud. No de temor al diablo, pero tampoco no debemos de ser soberbios. Sabemos que ahora tenemos autoridad sobre de él, pero no debemos de ser soberbios, no debemos de ser arrogantes, porque recuerda que en cierto momento inclusive el apóstol Pedro decía que nunca iba a abandonar a nuestro Señor Jesucristo, que siempre iba a estar con él, aunque todos lo dejaran.
y el Señor le dijo: esta misma noche me negarás 3 veces. Ajá. Entonces por eso nosotros también debemos de tener mucho cuidado y andar con humildad. No digo que con temor, con humildad, pero a la vez no ser soberbios. Debemos de entender cómo opera el enemigo malo. Como una cita en donde habla del enemigo malo haciendo referencia al rey de Babilonia. Ahí en tu casa te pido que leas Isaías 14 del 12 al 21. Está hablando del rey de Babilonia, pero al diablo lo personifica en el rey de Babilonia por su gran maldad, pero se está refiriendo en ese pasaje a Satanás. Dice la escritura: ¿qué puede suceder contra el creyente? Ahí es donde vamos a entrar en materia. Primera de Corintios 7:5. Dice la escritura así, mira, Primera de Corintios 7:5. Ya estoy aquí. Aquí lo tenemos. Dice la escritura. Ya estamos. Hablando en cuanto al matrimonio, hablando en cuanto a que no se nieguen el uno al otro como esposos, a no ser que hayan decidido entregarse a la oración por algún tiempo, pero no se deben de negar el uno al otro. Recuerden que el cuerpo del varón no le pertenece a él, le pertenece a su esposa. El cuerpo de la esposa no le pertenece a ella, le pertenece al varón. Y por eso Pablo dice así: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Muchas de las veces el cristiano ignora estas cosas y en ocasiones cae en el error de ver pornografía, de ver películas que no debe de ver. En ocasiones es tentado a caer en adulterio. El joven en ocasiones es tentado a caer en la fornicación, en la masturbación. Y debemos de entender que eso no viene de parte de Dios. Debemos entender claramente que es Satanás quien está tentando al creyente para que haga cosas que el Señor reprueba. Por eso debemos de trabajar, de entender cómo trabaja el diablo, para no ignorar sus maquinaciones. Otra de las cosas que hace el enemigo malo, recuerda el pasaje de Ananías y Zafira, en donde ellos se habían comprometido a que iban a vender una heredad que poseían y que todo lo iban a entregar a los pies de los discípulos. Pero después se retractaron, después ya dijeron que siempre no, y nada más entregaron una parte de ese dinero cuando ya se habían comprometido. Entonces, cuando llega el varón, le dice al apóstol: ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? El diablo en ocasiones va a tentar al cristiano para que mienta. Nunca debes de mentir. Habla siempre la verdad. La mentira es del maligno. Él es mentiroso, él es asesino, él es un criminal. Por eso nosotros haríamos bien en conocerlo plenamente, para no caer en esos errores que en ocasiones minimizamos, pero que en ocasiones estamos siendo tentados por el maligno y ni cuenta nos damos. En ocasiones siembra discordia entre hermanos, celos, envidias entre nosotros, y eso no debe de ser. En realidad la persona está siendo tentada por el maligno. Por eso dice el apóstol que donde hay celos, envidias, contiendas, disensiones, herejías, esa sabiduría no viene de lo alto. Esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Entonces nosotros debemos de estar sabidos de todo esto. Aparte, el enemigo malo, lo he dicho en otros pasajes, tiene diseminadas sus falsas doctrinas. Toda doctrina que no viene de Cristo, toda doctrina que es de seres humanos, es porque Satanás ha puesto esa mentira en esas personas. Nosotros debemos de basarnos como creyentes únicamente en la Escritura. Por eso el apóstol decía, es un pasaje que ya te he compartido allá en Colosenses: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y no según Cristo.
Y en Timoteo 4 también habla de que hay doctrinas de demonios, porque ha diseminado muchas doctrinas a través de supuestas iglesias de Dios que no son iglesias de Dios, porque iglesia nada más hay una, y la iglesia de Cristo se somete a lo que dijo el maestro, no a enseñanzas de seres humanos. Espero, el tema es breve, me podría extender mucho tiempo porque este es un tema muy extenso, muy profundo, pero te doy estos versículos para que los estudies en tu casa, y si tienes alguna duda, háblame o platica con tu líder espiritual, y sobre todo está alerto ante las maquinaciones de Satanás. Un abrazo para todos, bendiciones.